Bueno, pues acaba de mencionar el presidente López Obrador a otros dos colaboradores de Sin Censura para hablar del fuerte debate que existe en redes sociales. Acaba de mencionar al gurú de la moda y colaborador de Sin Censura, Eddie Small, quien dice debate sin ofensas y con argumentos. Y también a nuestro queridísimo escritor, analista político, intelectual, verdadero intelectual, nuestro amigo Ramiro Padilla Atondo, disculpe ustedes que iba a decir eso, no tiene ni un pelo de tonto, siempre yo digo eso de Ramiro Padilla Atondo, ya de broma, porque es cuate, es un cuate, es una persona que tiene verdaderamente mucha fuerza en sus comentarios, en sus argumentos. Mire, no solamente cuando tiene el micrófono enfrente, si usted tiene la oportunidad de platicar con él, que eso ocurre, ¿eh? Él es muy cercano siempre como nosotros, todos los miembros de Sin Censura, a la gente que se le acerca, le va a dar una cátedra impresionante pues, y con datos muy importantes sobre cualquier tema que usted quiera debatir. Es un hombre que tiene una, pues, una cultura impresionante, Ramiro Padilla Tondo. Hoy, bueno, es mencionado por el presidente López Obrador al hablar de ese debate en redes sociales, al hablar de precisamente la diferencia que existe y cómo es que pues hay una desesperación absoluta entre sus adversarios. Fíjese, el presidente López Obrador, al precisamente hablar del fuerte debate, eh, dijo que aunque hay procesos específicos en migración, pues decidieron no meter en una oficina 1 o 2 horas al dirigente del PRI, Alito Moreno. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, así lo denunciamos aquí en Sin Censura desde ayer, la queridísima Laura Ceballos Alcázar, Vicente Serrano y su servidor, dice el presidente que los oficiales de migración que le hicieron unas preguntas a Alito Moreno denunciaron que tanto él como sus achichincles que iban con él fueron muy prepotentes, violentos en el discurso, agresivos, y que en todo caso pues era una situación de protocolo, que como hay acusaciones formales en su contra por parte de la Fiscalía de Campeche, tienen que hacerle preguntas y tienen que firmar sobre sus respuestas, que la vez pasada lo hizo, esta vez no lo hace, pero que es parte esto del proceso. Eso ocurre con que cualquier persona que sale y entra del país y tiene algún tipo de acusación, eso es parte del proceso, no es que se le estén violando los derechos a Alito Moreno, no es que esté siendo víctima de una persecución, no es víctima, es un prepotente, es un tipo que tiene mucho dinero, que es el dirigente, dinero, poder, es el dirigente del PRI y llega, pues vamos, ahí a migración después de un viaje a Estados Unidos, acá que viene acá a Estados Unidos y después de ir a Europa, y obviamente, como parte de ese protocolo, de ese proceso, tiene que ser cuestionado. Eso lo platicábamos desde ayer. De hecho, Laura comentaba cómo es que pues un amparo no te cura todo, ¿no? No es el escudo del Capitán América, ¿no? O sea, no es el amuleto contra vampiros, zombies y momias, no, no, no. O sea, yo decía que Alito debe de creer que un amparo es como el bálsamo de Fierabras, tan mencionado en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que según Alonso Quijano, bueno, en su locura, según él, el bálsamo de Fierabras curaba todo. Bueno, pues no lo cura todo, un amparo, ¿no? Por mucho que exista un amparo para que no se exhiban los audios o existe un amparo en contra de la alerta migratoria, si hay acusaciones formales le tienen que hacer cuestionamientos en el aeropuerto. Esto lo plantea y lo exhibe el presidente López Obrador, pero dice, a ver, solamente le hicieron preguntas y fueron muy profesionales los miembros de migración, los agentes de migración que le hicieron estas preguntas. Y dice, mire, da un caso que del que no sabíamos y que esto tiene que comentarse con todas sus letras. Da a conocer que en Estados Unidos, vaya que sí meten a la gente a esas oficinitas a las que muchos le tenemos miedo. Esas son las infames oficinitas de migración, en efecto, a las que pues muchas veces meten a las personas que llegan precisamente ahí a aduanas, ahí con los oficiales migratorios de Estados Unidos. Dice el presidente López Obrador que en Estados Unidos se hacen listas de los que participan o participaron en movimientos y que si hacen un viaje, pues los meten a estos cuartitos. Dice que, bueno, a ver, dando este panorama, dice, Trump fue respetuoso con su persona y con el pueblo de México, pero hasta que llegó él a la presidencia, hasta que llegó el presidente López Obrador al poder, pero que antes no, que de hecho ahora que Trump lanza su candidatura, fíjese lo importante de este discurso, la fuerza de esto que está planteando López Obrador. Dice, ahora que Trump acaba de lanzar su candidatura allá en Washington, eso lo hizo ayer anoche, pues hay que estar muy pendientes porque sacan el racismo, la discriminación
y se lanzan contra los inmigrantes y contra los mexicanos para buscar el voto cuando él está convencido que cada vez más eso tiene un efecto contrario. Dijo que al principio los asesores de Trump le recomendaron el discurso racista y lo del muro, pero que en el tiempo que estuvo él como presidente, el presidente López Obrador, solamente en 2 ocasiones, que estuvo él como presidente Trump, o sea, cuando ambos estuvieron como presidentes, solamente en 2 ocasiones se utilizó la palabra muro frente a él, una por teléfono y otra en una cena en la que no estaban ya invitados los medios de comunicación. Usted recordará que después del encuentro que tuvo el presidente López Obrador con Trump, en el que Trump reconoce a los inmigrantes en la Casa Blanca por primera vez, después de ese encuentro en la noche tuvieron una cena a la que asistieron muchos empresarios mexicanos y estadounidenses. Se acordará usted que Ciro Gómez Leiva, bueno, dijo que todo iba muy bien y etcétera, porque su patrón, el señor Vázquez Aldir, fue a la cena precisamente. Bueno, dice el presidente López Obrador que ya a puerta cerrada, en la cena, sin medios de comunicación, con los puros empresarios mexicanos y estadounidenses, bromeando, llegó Trump y dijo, ahora sí ya puedo hablar del muro, y que todos echaron la carcajada, ¿no? Pues en algo que fue hasta cierto punto cómico. Dice, esto se acordó, y estos son declaraciones muy fuertes, estos son declaraciones históricas, algo que de lo que no sabíamos, de lo que se especulaba mucho, pero que no sabíamos. Dice el presidente que esto se acordó con el gobierno de Estados Unidos que no se iba, el gobierno de Trump, que no se iba a tocar el tema del muro en su visita a Washington, porque el presidente López Obrador les advirtió, si Trump habla del muro, yo voy a responder. ¿Y para qué voy a que nos enfrentemos? Llegaron al acuerdo de que, ok, no se menciona el muro, pero así de sencillo, si se llega a mencionar, pues les voy a responder y se va a convertir eso en un verdadero desbarajuste. Detalló que cuando Trump ya estaba en el poder, pero que él todavía era candidato, antes de que fuera candidato, yo me acuerdo mucho de esa visita acá a los Estados Unidos, antes de que fueran las elecciones en 2018, usted recordará, Trump gana en 2016, en noviembre de 2016, y el infame 2017, ¿no? Pues vamos, tiene una serie de determinaciones terribles en contra de México incluso. En ese 2017, 2016 y 2017, el presidente López Obrador todavía como personaje político, como dirigente de Morena, fue a los Estados Unidos, vino acá a los Estados Unidos, vino a varias ciudades, estuvo de hecho allá en Chicago, donde Vicente Serrano lo cuestionó, usted se acordará de eso, ¿no? Tuvo algunas preguntas en la conferencia, también estuvo en El Paso, en Los Ángeles, en Nueva York, en Laredo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo planteó el presidente López Obrador. Ya estando Trump en el poder, yo como personaje político, como dirigente de Morena, si usted lo quiere ver así, fui a los Estados Unidos y que entraba sin ningún problema. Llegaba a los Estados Unidos y hablaba en las plazas en defensa de los paisanos y que cuestionaba con mucha fuerza las políticas antimexicanas y antiinmigrantes de Trump en este tipo de actos, en estos mítines, disculpe usted. Dice que en el último acto allá en San Francisco, la que dice el presidente López Obrador es una ciudad santuario para inmigrantes y con la gran libertad y respeto de los derechos humanos, cuando llegó ya lo estaban esperando y lo metieron a una oficina. Imagínense, ¿no? Eso dicen de San Francisco, pero bueno, San Francisco ahora es una de esas ciudades con mayor poder adquisitivo en el que muchas personas desafortunadamente son pues personas sin hogar y las que tienen hogar pues tienen mucho dinero, ¿no? Es una situación terrible ahí debido a lo que se ha hecho con las transnacionales de la tecnología, pero ese es otro tema. Dice el presidente que cuando llegó a San Francisco ya lo estaban esperando y que de inmediato lo metieron en esa oficinita y que como él no habla inglés, pues le trajeron un traductor, pero que ya en la oficina le preguntaron que a qué iba, ¿no? Y él les dijo, voy a un meeting. Que le preguntaron de qué iba a hablar, que les dijo que iba a hablar de la política antiinmigrante. Que le preguntaron si iba a hablar del presidente Trump y que les dijo que sí, pero poquito, ¿no? Se rieron y pues ya pasó el presidente, se rieron los oficiales de migración y ya le digo, ya pásele, ¿no? No pasa nada. Esto lo hace el presidente López Obrador para decir, aquí en mi gobierno no vamos a estar cuestionando a los Alito Moreno, a los adversarios políticos, se les va a garantizar sus libertades y tienen mucha libertad. Alito Moreno, fíjese, con las acusaciones formales que tiene en Campeche, con las investigaciones que existen, ha tenido toda la libertad de ir a Europa,
de venir acá a los Estados Unidos, de ir ahí a Washington, D.C. a hacerse el tonto, ¿no? A hablar como siempre con Almagro, a tomarse la foto, de ir con unos brothers a Washington, D.C. Y por estas acusaciones, cuando regresan por mero protocolo, se le tiene que cuestionar. Si no se le cuestiona, en todo caso, eso sería pues una acusación hacia el gobierno de México de parcialidad, pues vamos, de no seguir los procesos que deben seguir todos los mexicanos. Este cuate llega como un prepotente a decir, a mí no me cuestionen. No, sí, cabrón, pues tienes ahí acusaciones, seas inocente o seas culpable, estás acusado y tienes que responder las preguntas, como todos los mexicanos. Pero bueno, Alito Moreno, además de todas las cosas que nos ha demostrado, pues ahora demuestra que también es de esos que no se quieren formar, ¿no?, en la fila, de esos que quieren todo peladito y en la boca. El presidente, al hacer este tipo de planteamientos, aseguró que le van a garantizar las libertades a sus adversarios, como Pedro Ferriz de Con, quien menciona ya rompió con Frena, y dice, con quien tengo diferencias desde hace más de 20 años. Dijo que desde 1996 Ferriz apoyó a un rival político y que a él lo maltrataba. Así lo planteó el presidente López Obrador. Digo, son declaraciones muy fuertes estas, las finales que hace el presidente López Obrador, entre muchas otras, en estas mañaneras que están terminando. Híjole, pero ya tardísimo, están terminando a las 10 de la mañana, y hay veces en las que ha terminado a 10:20, 10:30, y no nos da nosotros tiempo de seguir con los debates y con los análisis, porque pues tenemos que continuar con nuestros programas. Pero mire, vamos a dedicarnos minutos, voy a tratar de ser lo más sintético, le pido a don David que nos